es una IdeaPad de 330. Ay, Dios, órale. Sí, es nada No sé más, bien cuál es, ¿eh? Así bien, no sé cuál es. pues es una lab bien básica, es nomás como para poder escribir, ver Ajá, tonterías en YouTube, claro. Te entiendo, sí. eh, Ya. Sí, o sea, sí, pues sí, como dices, lo básico en términos de pesadez, computacional, ¿no? sí, exacto, o sea, pues como no paso tanto tiempo en la compu, la verdad es que me encantaría comprar una compu más chida, pero pues la verdad no la voy a aprovechar, entonces, pues se me hace absurdo. Sí, exacto, cada zapatero su zapato. Exacto. Sí, está bien. Mm, Bueno, ahora sí, sin más chismeríos y lo que sea, sí, justo ayer fui a una increíble feria, en realidad. ¿Y sí te vi? Eh, y también se le llamaba fiesta patronal, ya con eso les digo Con bastante. molito, tamalito, seguramente. Una experiencia exquisita en todos los sentidos, la verdad que casi en todos los sentidos, casi en todos, pero exquisita sin embargo, ¿no? Sí. Está bien, chicos. Pues gusto verlos por acá. Les quería decir antes de comenzar, justamente, directamente, les quería decir, en este momento ya se los dije en el chat, pero bueno, se los vuelvo a decir. Es muy, ¿cómo defino importante? Pero es muy importante que estas lecturas no le pierdan el hilo, digamos. ¿A qué me refiero con que no le pierdan el hilo? No se vayan a atrasar. No sé cómo pueda eso suceder, ya saben, pero a mí me ha pasado. Uno se puede atrasar y bueno, si uno se atrasa, ya saben que uno tiene que hacer, no sé, tiene que adelantar un poquito, pero como somos algo neuróticos, no siempre sucede eso luego. A veces tardamos un poquito más. Como les digo, razones, cada quien pues tiene las suyas, ¿no? Lo que sea. A mí me sigue pasando, ¿no? O sea, como digo, estas cosas de la vida, ¿no? Por eso les doy el consejo, de alguna manera, ¿no? Estas lecturas, porque igual puedo decir las de lógica o las de lógica proposicional, o incluso, o sea, creo que es igual de importante, podría decir igual de importante, el cuadro de oposición lógica, ¿no? Decirles, esto es igual de importante. Pero Lacan me parece que en el bloque 9 vamos a ver un cuadrante, literalmente, ¿no? Donde nos va a enseñar el recorrido analítico. No le llama así Lacan, según recuerdo, pero bueno, en esencia es una propuesta y no completa, además, ¿no? Y digamos que este es como el trampolín de en medio, porque pues ya vimos Lacan en el bloque 1, ¿no? Para brincar a este último Lacan que vamos a ver de este curso, ¿no? En esta propuesta. Entonces, pues les digo, como parte del sándwich, esto a mí me gusta mucho el tomate. Yo creo que sería como un tomatito, ¿no? En medio del sándwich. No sé si se ponga en medio, capaz se pone en el pan. Perdonen mi ignorancia culinaria, pero bueno, yo lo ubico en medio, ¿no? El tomatito en medio para brincar como a la siguiente parte, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más ni menos, chicos, vamos a darle. Y bueno, vamos a leer unas páginas muy específicas ahí que les dije, ¿no? Vamos a ir puntuando, ¿no? Obviamente, esto ya se los dije la vez pasada, pero otro consejo se los vuelvo a decir. O sea, por algo estamos leyendo La dirección de la cura. Es una lectura muy especial, me parece a mí, ¿no? Y si es una lectura muy especial, pues puede que toda esté muy importante o casi toda, ¿no? No podemos leer toda la obra, ¿no? Así la misma dirección de la cura, ¿no? Así oración por oración. Claro que podríamos, ¿no? Pero digamos, para propósitos del curso, pues bueno, yo ya medio lo leí de alguna manera y vamos puntuándolo, ¿no? Como siempre. Pero bueno, ahorita pues ya voy entrando en materia, ¿no? El tema de la dirección de la cura, ¿no? Tenemos que apuntar nosotros, ¿no? Incluso yo les diría, tenemos que apuntar doble. Y el hecho de apuntar ya es muy importante, ¿ok?
Entonces, si yo no apunto, no puedo pasar al otro lado, vamos a decir, ¿ok? Pero les digo, vamos a apuntar de manera doble. O sea, puede que una falle de una de esas dos, digamos, ¿no? O puede que ambas fallen, ¿no? Entonces, bueno, ¿y para qué apuntamos? ¿O para qué la dirección? Y nosotros ya vamos viendo en la dirección de la cura, por decir, lacaniana, ¿no? Con las lecturas de la angustia, con las lecturas de la instancia de la letra, que ahorita vamos a retomar ese temita que teníamos pendiente por ahí, ¿no? En cómo tiene que ver con la dirección de la cura, ¿no? Y esto, como les digo, ¡pum!, lo vamos a mezclar con lo del bloque 9 y ahí tienen, yo me encargo de eso, el dispositivo analítico, ¿no? Pero les digo, vayan pensando, el apunte no es muy importante y es un apunte, digamos, ético, de angustia y discursivo al mismo tiempo. Entonces hay un doble juego ahí simultáneamente, digamos, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a ver qué nos dice el franchute, ¿no? Vamos a la 579, nos quedamos. Vamos a retomar entonces, permítame un segundito. ¿Alguien quiere comentar algo? En lo que voy leyendo un poco. Listos estamos. Listo, listo. Bien. Vamos al último párrafo, ¿vale? Dice, si la transferencia, dice, también les quiero presentar pantalla de una vez para que veamos una formalización de la vez pasada. Ahí tienen varias ya en las fotos, pero vamos a revisar esa mera, ¿no? Dice, si la transferencia recibe su virtud del hecho de ser reducida a la realidad de la que el analista es el representante, ¿no? Ahí diciendo como que el analista, que sería el falo, vamos a ir pensando eso, cumple, ¿no? Recibe su virtud, o sea, el otro se la da, de alguna manera, ¿no? De ser reducida a la realidad de la que el analista es el representante, ¿no? O sea, a ustedes los colocan en una posición lógica, y ni siquiera es el paciente, es el lenguaje mismo, ¿no? En un lugar. Ustedes están en un lugar, digamos, discursivamente hablando. Bueno, luego abajo viene, fíjense, acá lo que vamos a ver es el menos phi, ¿no? La falta, como dijimos también, ¿no? O sea, esto ya lo vimos, pero cuando yo hago esta división, el agente, que es el falo, se divide por la falta. O sea, un poco en español, lo que quiere decir eso es que la falta es la que va a afectar, por decir de algún modo, al falo. O sea, el falo, que ya vamos viendo que parece ser el lenguaje que es completo, no es tan completo. ¿Ok? Y bueno, yo también les di, ¿no? Un corchete y les dije, este es el significante amo y el saber no sabido y es el phi mayúscula en la teoría lacaniana, ¿no? Que también se le llama el falo simbólico. Eh, y bueno, en esencia, pues vamos con eso, ¿no? Y que el analista es el representante y se trata de hacer madurar el objeto en el invernadero de una situación confinada, dice. No le queda ya al analizado sino un objeto, si se nos permite la exposición, que llevarse a la boca y es el analista. Ok, bueno, acá también esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Que el objeto, si uno está en posición de falo, vamos a pensarlo así, ¿no? Con otro falo o con otro objeto, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay una doble relación, como les decía al principio, ¿no? Que está sucediendo, olvidé un poco el término ahora, pero ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Del aquí y ahora. Bien, el aquí y ahora en la transferencia, ¿no? Que justo estamos viendo el tema de la transferencia, ¿no? Bien, de ahí abajito dice, de allí la noción de la introyección intersubjetiva, que es nuestro tercer error, por instalarse, desgraciadamente, en una relación dual, ¿ok?
O sea, se piensa en la teoría kleiniana o freudiana kleiniana en esta relación solamente, y Lacan dice, no, es que hay un conjunto, digamos, que es parte de estos dos, que sería el significante amo, el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es el S1, también se formaliza en la teoría de Lacan así, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahí dice justo el S1. Y bueno, ¿no? Entonces es muy importante esta parte que dice Lacan que por instalarse desgraciadamente en una relación dual. O sea, yo ya también les he dicho esto y lo vamos a ver hoy más a detalle, el tema del triángulo, en lo que me parece a mí, esto no está teorizado por Lacan, bueno, sí está teorizado por Lacan porque justo lo está diciendo, pero digamos más matemáticamente hablando sobre las lógicas ternarias, les llaman, o los triángulos, que justamente por ahí me decía Lau que el fondo y le dije algo de los triángulos, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema ahí con, digamos, la lógica ternaria de tres elementos que estamos viendo, por ejemplo, aquí, que dice Lacan que más bien hay que apuntar a que eso es la relación para Lacan, o eso es la relación transferencial en términos, pues, lógicos matemáticos. Ahora, ustedes bien saben que aquí no termina la cosa con Lacan, porque faltan otros movimientos, pero bueno, vamos viéndolos, ¿no? Bien, vamos a la siguiente página y donde dice, pretendemos llamar la atención sobre la sustancia de esta consumación mística. Y si una vez más tenemos que habérsenoslas con lo que sucede en nuestra puerta, es porque es sabido que la experiencia analítica toma su fuerza de lo particular. ¿Ustedes entienden qué quiere decir eso con que el análisis toma su fuerza en lo particular? Los escucho. A ver, los veo tantito. Ahí está. ¿Saben a qué se refiere con lo particular? ¿Por qué dice eso? Bien, lo dice porque en el cuadrante, justo hablábamos del cuadrante, bueno, el cuadro de oposición aristotélico. El cuadro de oposición aristotélico es lo que llama Lacan acá particular. O sea que la lógica del, ¿cómo lo llama acá? La lógica de la experiencia analítica, ¿no? Toma su fuerza de lo particular. Lo particular en el cuadro de oposición, vamos a verlo. A ver. Es, digamos, lo que está abajo. Si lo recuerdan, excelente. Pero, espérenme tantito. Ahí está, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Alguna S es P, algún S es no P, ¿no? Esto lo vamos a ver como lo contingente y lo imposible, ¿no? Más adelante. Pero, digamos, la parte de abajo, que serían las proposiciones subcontrarias, ustedes lo entienden como lo particular, ¿no? Lo de arriba es lo general, lo que pertenece a justamente todos o ninguno, ¿no? Justo son más totales o generales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va algo que está queriendo apuntar Lacan con este tema de la falta que estábamos viendo. Y vamos a continuar. Eh, claro, de la devoración también nos está diciendo, ¿no? Porque la devoración tiene que ver con permanecer como objeto para ese otro objeto. O sea, permanecer, aunque sea muy obvio decirlo, en la posición de objeto. Nosotros vamos a terminar en otra clase, lógicamente hablando, de objeto. No el objeto que hablan la mayoría de psicoanalistas, digamos. Eh, bien, eso también es importante, ¿no? Porque se habla mucho justo de la devoración, ¿no? En la literatura clásica. Dice, pues a pesar la distancia entre el paciente y el analista como objeto de la relación dual.
Pues a pesar de la debilidad de la teoría con la que un autor sistematiza su técnica, no deja de ser cierto que analiza verdaderamente y que la coherencia revelada en el error es aquí el aval del camino errado efectivamente practicado. ¿Qué entienden por eso ustedes? Con esto de la faltita. Está buenísimo ese párrafo. Dice, ok, ustedes pueden sistematizar, o yo les voy a dar otra palabrita, formalizar su clínica o su dispositivo, como lo quieran llamar. Pero como que dice Lacan, ¿no? Pero bueno, que la coherencia revelada en el error, ¿no? O sea, que en la propia, vamos a decir, neurosis de su formalización, falla su formalización. Y ahí dice Lacan, es aquí el aval del camino errado, efectivamente practicado, ¿no? Es lo que veíamos la sesión pasada que les decía, todos, que generalmente, ¿no? Empezamos bien la relación, vamos a decir, ¿y qué pasa en esos casos? Que después termina mal, ¿no? Y vamos a decir, ¿qué sucede si formalizamos nuestra clínica, pero tomando en cuenta que va a fallar, digamos, de alguna manera? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, son ustedes, ahí es donde entran ustedes justamente, ¿no? Y todo lo que ya hemos visto de la angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, ustedes van a poder ver el aval del error, como dice Lacan, ¿no? Y como yo siempre les digo en español, no hay ningún problema, ¿no? O sea, justamente a eso se va, a compartirle sus, por decirle así, sus impresiones, ¿no? De, me da mucha pena que no puedas detenerte en consumir, llevas mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y es como, nunca nadie me había dicho eso. Bueno, alguien ya se lo dijo. ¿Y qué tiene para decir de eso? ¿Qué le tocó de lo que le dije? ¿No? Porque esto tiene que ver con que el sujeto, ustedes ya lo saben, le llega un significante. ¿Y qué escucho ahí? ¿No? Y a lo mejor y dice, sí, es que siempre he trabajado como un hijo de puta. Ok, interesantísimo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Y ahí nosotros vamos articulando justamente una lógica que dice Lacan, como ya nos dijo, a lo particular. Pero lo particular, ustedes ya lo ya se los dije ahorita, va a fallar también. Entonces, como siempre les digo, es doble el corte, porque esta práctica no es, digamos, sin la angustia. La angustia, como ya vimos, es brújula del deseo, dice Lacan. ¿No? Por eso, intentar ser este representante, como dice Lacan, puede llegar a ser agotador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es angustiante porque bueno, yo qué sé qué me va a decir el otro. Y no solo eso, yo qué sé qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, son cuestiones que no se, no es que no se piensen, no se puntúan. Y entonces, obviamente, no se piensan hasta que se puntúen, ¿no? Eh, el caso, ahorita que estamos hablando de sustancias, igual, otro día, una vez le dije a un chico, le dije, y bueno, me parece que tú quieres tomar por convivir. Yo me refería para agradar, para tener la atención, lo que sea, pero yo se lo dije así. Le dije, me parece que lo haces por convivir. Dice, pues sí, es que siempre pensé en eso, pero nunca creí que eso fuera. Bueno, fíjate lo que cuesta reprimir, justamente, ¿no? Y no creo que tome por agradar. ¿Y por qué no? Y eso le pregunté, ¿y por qué no? ¿No? Y bueno, y dice, bueno, es... Y ahí empieza, ¿ya ven? Pero si nosotros sostenemos la imagen, ¿no? Si nosotros quitamos la angustia de la doble falla que se nos va a presentar, no vamos a poder ubicar algo del sujeto, que eso es para lo que nos paga. No podemos descifrar todo en una sesión del sujeto, pero bueno, de que algo se puede, y ustedes lo tienen que confirmar, algo se ha de poder que dicen, bueno, hoy no sabíamos esto ni madres, y no solo eso, ¿no? Sino que algo devorador hubo en juego, porque uno de antemano ya se lo quieren comer, y bueno, yo puse el palito, y no solo puse el palito, te regresé algo más. Y ya hacer ese movimiento, buenísimo,
Ahí está la escena, como decía Freud, interpretada en la transferencia, ¿no? Perfecto, nos vemos la siguiente. ¿No? Y ahí el paciente dice, wow, esto nunca fue como yo lo pensaba, no creí que la terapia fuera así, o tan profunda, o tan distinta, o como ustedes quieran. Y bueno, no hay que emocionarnos tanto, o tampoco decepcionarnos, como dice Lacan, pero bueno, hay que decir, y bueno, sí, pero esto es una parte del trabajo, no es todo el trabajo. Pero bueno, hay formas de decir eso, ¿no? Es una parte del trabajo. Y también uno a veces puede decir, y a lo mejor hay mucho trabajo por hacer. Hay casos donde no, ¿eh? Pero hay casos donde hay muchísimo trabajo, ¿eh? Y les puedo decir, esto puede llegar a ser bastante angustiante, le digo, esto no siempre puede ser así. ¿Por qué le digo no siempre puede ser así? Precisamente por eso. Porque bueno, un día mi analista es el mejor y otro día es el peor. Es parte de la transferencia, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo, bueno, vamos viendo, vamos trabajándolo. Obviamente, estamos para trabajar, a eso estamos, ¿no? Pero bueno, nos quieren comer luego, ¿no? Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso, ¿no? Es muy importante ya con los elementos lógicos que ustedes ya tienen de la foto que vimos, ¿no? Eh, Vamos más abajo. Eh, bueno, está hablando mucho justo sobre la relación con el falo, incorporación simbólica. Ok, vamos a leer este párrafo. Dice, siendo desconocida y por buenos motivos, la naturaleza de la incorporación simbólica y estando excluido que se consume cualquier cosa real en el análisis, aparecerá en los puntos de referencia elementales de mi enseñanza, ¿no? Esto que estamos justo hablando, ¿no? La devoración, yo sé qué forma va a tomar, ¿no? Bueno, que no podrá reconocerse ya nada que no sea imaginario en lo que se produce, pues no es necesario conocer los planos de una casa para golpearse la cabeza contra sus paredes. Para hacerlo es incluso bastante fácil prescindir de ellos, ¿no? O sea, Lacan, si le dicen, bueno, si usted lee los planos, no se va a pegar, no se va a pegar en la cabeza entrando a la casa, Lacan diría, bueno, no me interesa, no quiero los planos. ¿No? ¿Por qué? Porque la falla para Lacan, vamos a decir, sí, la estructura es muy buena, muy cumplidora, me refiero al analista, ¿no? Hasta que no lo es. Y cuando no lo es, no hay ningún problema. Bueno, hay que seguir trabajando, esto no es de a gratis, ¿no? Justamente. Y bueno, ahí tenemos que hacer nuestra maniobra, ¿no? Eh, Bueno, y justamente les digo, ¿no? Lacan diría, bueno, yo que sé qué diría Lacan, pero en esta lógica que venimos leyendo, diría, bueno, tenga los planos o no, es lo mismo a nivel lógico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si estudio o no estudio, vamos a decir, análisis, me ayuda para el análisis, para Lacan es lo mismo si uno estudia o no estudia, porque justamente estamos viendo otro dispositivo, ¿no? Y este dispositivo, pues ya vimos, en su formalización, que hay que formalizar, bueno, también es parte de la falla y la falla doble, ¿no? Y bueno, ahí está una cosa brillante topológica, ¿eh? Que vamos a ir viendo. Ahí ahorita dije algo muy brillante justo en términos topológicos. Ahí dice también Lacan, ¿no? Justamente algo del imaginario. En el análisis aparecerán los puntos de referencia elementales de mi enseñanza, que no podrá reconocerse ya nada que no sea imaginario en lo que se produce, pues no es necesario conocer los planos de la casa. Ah, no, esto es lo que ya habíamos leído. Entonces, había leído acá la parte del imaginario, ¿no? Eh, o sea, ya no hay ilusión, es lo que quiere decir Lacan, de que hay relación dual, justamente, ¿no? Está el falo en juego. Y obviamente yo les digo, más allá del triangulito, está el sujeto en juego. ¿Y dónde está el sujeto? Esa es la mejor pregunta que podemos hacer justo ahorita. ¿Dónde está el sujeto? Bueno, no lo sabemos justamente. Ese es el trabajo para llegar, a mí me gusta pensar un poco así, a la cuarta dimensión a nivel de la física. No es tan fácil pasar de la tercera a la cuarta. Y no sé si siempre se pueda, justamente.
¿no? Pero ¿cómo yo llego a ese sujeto lógico y obviamente significante, ¿no? Bueno, articulándolo. Y ya les está diciendo Lacan en qué dirección, hacia dónde apuntar, ¿no? Que es lo que les decía. Bueno, bien, buenísimo. Vamos a la siguiente página. Por ahí dice, cuesta trabajo creer que el ideal prescrito en la reducción de esta distancia a cero no deje ver al autor que allí se concentra su paradoja teórica. Bueno, está hablando como que al querer uno hacer su teoría, como que dice Lacan, ahí tienen la clave de su práctica, en querer cerrar en una teoría, ¿no? Es como lo que está queriendo decir. En la parte donde dice número 7, hasta abajo, dice un poquito arriba, antes de la parte 7, justo en el párrafo anterior, hablar de perversión transitoria puede satisfacer aquí a un optimista activo, pero a costa de reconocer en esa reestructuración atípica del tercero de la relación demasiada descuidado, que no conviene tirar con demasiada fuerza del resorte de la proximidad en la relación con el objeto, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo, no amistarnos mucho o demás con el paciente, ¿no? Como les decía, eh, sí, bueno, todo esto es maravilloso, genial, acertado, listo, lo que tú quieras llamarle, pero no, tampoco es así, ¿no? Pero está bien, pero tampoco es así, ¿no? Y es como, pero ¿cómo no? ¿Cómo el otro no va a poder ser completo y a la vez sí? Bueno, justamente es que de eso no se trata, pero eso es parte del proceso, ¿no? Y ahí en el proceso el sujeto va diciendo, ay, como que esto es justo lo que me pasa en el trabajo, ya esto es justo lo que pensaba el otro día, y ya justamente, y como le digo, sí, uno se va cachando cosas, le digo, pero quieres la red de pesca más grande, le digo, ¿no? Bueno, vamos de a poco. Eh, Dependiendo del tamaño del océano, iremos viendo. También a veces les digo, bueno, si no hay que aumentar las sesiones, yo qué sé. Si quiere hablar más seguido, avíseme. Y podemos hablar 7 días de la semana, yo qué sé, ¿no? Bueno, obviamente esto no es tan sencillo, ¿eh? Hay que ir viendo justamente, ¿no? O capaz, como digo, a veces hay que ir viendo menos, ¿no? Un analizante por ahí que dijo Gus del querer, ¿cómo dijo? Ya no me acuerdo, pero como querer siempre estar acelerado, ¿no? Y capaz de decirle, bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a ver cada 15 días, por ahora. No estoy diciendo que siempre, ¿no? Por ahora nos vamos a ver cada 15 días, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, justo por algo que seguro ya trabajaron, pero también no sabemos del todo por qué, ¿cierto? Pero bueno, vamos trabajándolo, ¿no? Fíjense, lo que les estoy hasta como tratando de comunicar es la angustia del neurótico de no saber. Ujú. Y la angustia del neurótico de no saber, también lo está diciendo acá Lacan, tiene algo de perverso en el sentido de lo que estamos viendo, devorador. Si uno solo angustia al paciente, por decirlo de algún modo, o sea, intenta lanzar, ¿cómo es? Intenta lanzar cierto tipo de estacas, ¿no? Para acertar, puede ser algo perverso justamente, ¿no? Pero si nosotros, vamos a decir, tomamos en cuenta la angustia, pero también como parte de una articulación, ¿no? Que no es sin la angustia del analista, ¿eh? Esto siempre es del analista. Bueno, ahí está la interpretación analítica. Y yo voy a saber perfectamente cuándo fue una interpretación analítica y cuándo no, ¿no? Uno puede decir muy fácil, el analista se comió el palito. ¿Qué es que se comió el palito? Se dejó devorar. Es muy sencillo notarlo, ¿no? No necesitamos ni analizar significantes. Uno escucha la relación paciente-terapeuta y listo, ¿no? Y luego hay otro tipo de relación, que es la que nos viene diciendo Lacan, que bueno, no es tan maravillosa, pero tampoco es tan desgraciada, ¿no? En algunos casos, ¿eh? Porque también uno a veces no puede leer todo y también a veces los analizantes son muy neuróticos o muy psicóticos, yo qué sé, ¿no? O sea, es un poco de todo también, ¿no?
Pero bueno, si vamos teniendo en cuenta este dispositivo de su lado, yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? El que analiza al final son ustedes, no el paciente, ¿no? Al paciente que le importa Lacan, Freud, el cuadrante aristotélico, ¿no? Lo particular, ¿no? A veces yo le digo a los pacientes, digo, esto lo he dicho creo que 2 veces nada más, ¿no? Pero que les digo, bueno, te cuesta hacer uno más, les he dicho por ahí, y uno diría, no, es que Lacan habló del uno más. No, yo no lo dije porque Lacan habló del uno más. Bueno, capaz lo leí Lacan y ahora lo digo como el uno más, pero yo no me refiero a lo que dijo Lacan. Y curiosamente ni sé a qué me refiero yo, pero esa es mi impresión justamente. Y le digo, bueno, a usted le cuesta hacer uno más, parece ser. Yo qué sé qué quiere decir eso. ¿Y el paciente qué dice? Cae en la red. Sí, justamente. Sí, justamente qué. ¿Ah? Y a veces quiere que le diga a ustedes, pero no, no, justamente qué. No, no sé. No se preocupe. Tómese su tiempo. ¿O qué pensó? Parece que algo pensó. ¿Qué pensó? ¿No? Ahí está justamente el pescadito, ¿no? Como les digo, el paciente quiere pescar todos los peces los quiere, como en los cómics, con ¿cómo se dice? El TNT y capum, ¿no? Pero bueno, el problema de eso yo diría es que se acaba con el acuífero, ¿no? No queremos, creo que, acabar con el acuífero, ¿no? Pero bueno, hay que saber pescar, fíjense, hasta saber pescar, yo creo, ¿no? Justamente. Bueno, no sé. Bien, chicos, regresemos acá al francés, ¿vale? Entonces, bueno, mucho esto que nos está diciendo, ¿no? Eh, Estábamos en la página 581. Eh, en la parte número 7, ahora sí, ¿no? Que veníamos leyendo que el resorte de la proximidad en la relación con el objeto, ¿no? Bueno, justo fue todo este paréntesis. Dice, no hay límite para los desgastes de la técnica por su desconceptualización. Hemos hecho ya referencia a los hallazgos de tal análisis salvaje, ante el cual, para nuestro doloroso asombro, ningún control se alarmó, ¿no? Ninguna supervisión, digamos. Poder oler a su analista apareció en un trabajo como una realización que había de tomarse al pie de la letra para señalar en ella el feliz desenlace de la transferencia, ¿no? Es justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Eh, bueno, vamos a la página siguiente, 582. En la 582, en el párrafo casi hasta abajo, donde dice mis alumnos. Bueno, y justamente está hablando de la carencia del padre. O sea, de la carencia del analista, digamos, o de la carencia más bien, porque acuérdense que no es del analista, del significante amo, o sea, el falo simbólico. Hay una carencia ahí también, ¿no? Hay doble carencia, como les digo. Entonces, ustedes tienen que ir pensando, también ahorita lo que vamos a leer, que el padre, eso es un poco a lo que se refiere Lacan, ¿no? Dice, mis alumnos sabrán deplorar aquí que la enseñanza de mi seminario no haya podido ayudarla entonces, puesto que saben sobre qué principios les he enseñado a distinguir el objeto fóbico en cuanto significante para todo uso, para suplir la falta del otro y el fetiche fundamental de toda perversión en cuanto a objeto percibido en el recorte del significante. Eh, bueno, está diciendo bastantes palabritas, pero el tema es, ¿no? Justamente que en el objeto, o sea, un poco lo que está queriendo decir Lacan es que el fóbico, por decir según Lacan, ¿no? Lo que podría ser un fóbico, siempre aleja el objeto, no, no se puede acercar a él, digamos. Siempre se está como alejando el objeto. Eso es como un poco la relación fóbica para Lacan, o bueno, con el objeto fóbico, como dice aquí Lacan. Dice, para suplir la falta, pero del otro. Dice, y el fetiche fundamental, ¿no? O sea, como que ese es un poco el goce, como dice Lacan, de toda perversión en cuanto a objeto percibido en el recorte del significante, ¿no? O sea, que nosotros podemos dar cuenta justamente en análisis cómo la persona siempre está postergando su deseo, digamos, o alejándolo. Y cuando lo aleja, es en servicio de cubrirle la falta al gran otro, ¿no? Muy lógico justo lo que dice Lacan. Bueno, buenísimo eso.
Y obviamente, bueno, vale la pena decirlo, ¿no? Ustedes están, como les decía, en el Phi mayúscula, ¿no? Y sí, qué bueno que vimos todo esto, pero hay que continuar, hay que continuar. Bueno, vamos a la página ahora 583. Bueno, también habla por ahí de las formaciones transferenciales. Vamos, pues es la parte 8. Vamos a la parte 8. No se engaña al lector, no analista, nada hay aquí para desvalorar un trabajo que el epíteto virgiliano de improbus califica con justeza. No tenemos otro designio que el de advertir a los analistas sobre el deslizamiento que sufre su técnica, si se desconoce el verdadero lugar donde se producen sus efectos. Bueno, justo que hay un lugar de práctica. Eso está muy importante, yo creo. Bien. Eh, y bueno, que en ese lugar se producen efectos, ¿no? Infatigables en la tentativa de definirla, no puede decirse que replegándose sobre posiciones de modestia, incluso guiándose por ficciones, la experiencia que desarrolla sea siempre infecunda. Y luego habla de Donald Winnicott y el objeto transicional. Bueno, acá como que el objetivo de lo que está tratando de comunicar Lacan es lo del lugar que les decía y también que pues lo mismo, ¿no? En esta relación doble, ¿no? Siempre está como la fantasía o el falo, que el otro sea completo, ¿no? Y eso es como lo que Winnicott indirectamente investigó desde la perspectiva clásica, ¿no? O sea, como todos pudieron haber pensado en algún punto, que uno toda su vida tiene objetos significativos, obviamente. Es estructural. Pero bueno, hay una teoría de que hay objetos significativos, le ponen un nombre más científico, transicional, ¿no? Que ustedes pueden pensar en la metonimia, en Lacan, ¿no? Y bueno, obviamente hay metonimia. ¿Cómo no va a haber metonimia? ¿Cómo no va a haber objeto transicional? ¿No? Claro que hay objeto transicional, ¿no? Pero bueno, ¿y a qué va eso? ¿No? Bueno, Lacan nos va a decir un poco a qué va eso, un poco, ¿no? Y dice que el paciente siempre está tratando como, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ser bueno con ustedes, ¿no? A ver, no es que esto sea completamente malo, pero es algo que hay que ir notando. Porque ahí, bueno, como les digo, el dispositivo que ya venimos articulando, ¿no? Bien, vamos a la 584, en donde dice queremos. Queremos dar a entender que es en la medida de los callejones sin salida encontrados al captar su acción en su autenticidad, como los investigadores, tanto como los grupos, llegan a forzarla en el sentido del ejercicio de un poder. Este poder lo sustituyen a la relación con el ser, donde esa acción tiene lugar haciendo decaer sus medios, a saber, los de la palabra, de su eminencia verídica. O sea, se hace religión, es lo que dice Lacan. Se hacen círculos de lectura y bueno, se pone el ser justamente en juego, el ser o la demanda, y de ahí no se sale. Lacan le llama el círculo o ciclo infernal de la demanda, ¿no? Entonces dice Lacan, en los grupos de estudio o lo que sea, dice, parece ser que se decae la palabra por toda esta cosa que nos dice, ¿no? Y luego habla de algo del retorno de lo reprimido, ¿no? Como que algo se está repitiendo en esa misma relación, ¿no? O sea, hay como un falo organizador, ¿no? El Dios que junta a todos, por decirlo de algún modo, ¿no? El significante amo, dice, y bueno, algo de eso hay de reprimido, ¿no? Bueno, que retorna justamente, ¿no? Dice, cuando el discurso que allí reina rechaza toda interrogación que no hubiese sido ya reconocida por una soberbia banalidad, ¿no? Ya dice hasta abajo. O sea, un poco lo que está diciendo es que siempre hay como una obviedad que nunca se puntúa. Es como, bueno, usted es muy afiliado a Lacan. ¿Cómo lo supo? Bueno, porque es bastante evidente, ¿no? Bueno, Lacan sería un significante justamente, ¿no? A ver, se los también digo en otro contexto, ¿no? Pocas veces, pero uno que otro colega también, que como todos,
todos pensamos en lenguaje, en Lacan, lo que sea, llegan pensando sus problemas como en Lacan. Y le digo, no, hay que pensar los problemas como en tu lenguaje, le digo, porque Lacan no nos va a resolver nada, ¿no? Entonces, bueno, justamente ahí está el dispositivo brillante de Lacan, que ni siquiera es de Lacan. Él siempre lo dice, esto no es mío, ¿no? Él siempre lo dice en entrevistas, en seminarios, hay filósofos que le dicen que es su teoría y no sé qué, y él dice, yo nunca dije que era mía o yo nunca dije tal cosa, ¿no? Bueno, es por esto justamente, ¿no? ¿Cómo va a ser de Lacan? ¿No? Bueno, y justo por eso, ¿no? ¿A dónde va este dispositivo? Bueno, ustedes ya van viendo a qué. ¿Quieren aventarse a practicar este dispositivo? Ahí está justamente, ¿no? Ahora, falta el bloque 9, todavía falta la otra parte deliciosa del sándwich, pero bueno, ahí va, ya se ve como un sándwich de comercial Bimbo, ¿no? Así ya va adquiriendo cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahí va, ahí va. Ok, chicos, retomemos. Vamos a la parte 4. ¿Cómo actuar con el propio ser? Buenísimo. Este capítulo es muy bueno. Bueno, ya hemos dicho cosas muy importantes, así que vamos a seguir, porque tiene que ver. Hasta abajo casi dice... bueno, lo que el psicoanalista presentifica en el dúo Corno-Hittet-Nunc de una problemática encarnada. Bueno, está hablando sobre la situación con los médicos y, bueno, es como otra perspectiva para darle forma a esto, me parece a mí. Vamos a la página 585. Y por ahí dice... es preciso pagar este precio de comicidad el hecho de que vea simplemente reconocida la carencia de ser del sujeto como el corazón de la experiencia analítica, como el campo mismo donde se despliega la pasión del neurótico, ¿no? Bueno, es lo que venimos justamente viendo, ¿no? Muy bien, muy buena puntuación. Hay una frase, aquí lo tengo apuntado, se las mando al ratito, justo la voy a buscar ahora en Google, de Cortázar, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que venimos a vivir para no ser? ¿No? Es una frase muy profunda, ¿no? Muy potente de Cortázar, y bueno, si lo llevamos al análisis, como les digo, sostener un análisis que es por parte del analizante y de ustedes, es difícil. No es tan sencillo sostener una relación, ahora sí en estos términos, ¿no? Una relación analítica, ¿no? Eh, bueno, pero justamente, ¿por qué tendría que ser para todos? ¿No? Bueno, es una buena pregunta, me parece a mí, ¿no? Justamente, sobre todo con el tema ético, ¿no? Porque si no, justamente en nombre de algo, de un significante, atiendo a cualquier persona, ¿no? Porque soy lacaniano, porque soy psiquiatra, porque soy psicólogo, ¿no? No, justamente hay que saber a qué nos estamos comprometiendo desde el ser, justamente. Paradoja mediante desde el ser, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Por ahí habla de una psicoanalista. Bueno, el otro, también acá tengo en apuntes, ¿no? Tienen que irlo pensando, ya lo entendieron, pero esta es otra forma de decirlo, como un mito, ¿no? El gran otro es un mito. Eso no quiere decir que no haya gran otro, digamos, en un nivel, ¿no? Por eso digo, es una discusión más moderna de psicoanalistas que me parece algo tonta, pero bueno, dicen que si hay o no gran otro. Y bueno, justamente es un problema lógico y bueno, Lacan lo dice a su manera, es que claro que hay, pero está incompleto. Es obvio que hay, pero está incompleto. Nada más que, bueno, lo más obvio siempre pasa desapercibido, ¿no? Y bueno, acá todo este malentendido justamente que hay que algunos intentar de articular. El otro
es un mito, ¿no? Es un lenguaje que, bueno, en un inicio puede ser así, pero capaz después ya no, ¿no? Esto que les decía con el ser del analista de sí, bueno, ahora soy, no sé, porque esto tiene que ver justo con la transferencia. Algunos me dicen, usted es muy inteligente. Otros me dicen, usted se ve muy tranquilo. No, no, todo esto es parte de la transferencia justamente, ¿no? Y bueno, más allá de que sea cierto o no, porque puede que en algunos casos sea cierto, ¿no? Hay que decirles, bueno, sí, lo que sea, yo que sé que se tenga que decir, pero al mismo tiempo, si vamos a decir eso, también hay que decirles. Pero bueno, esto no importa, en verdad, ¿no? Hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que, digo, no sé cómo hay que articularlo, como les digo, ¿no? Porque bueno, como dice Lacan, no hay que tensar tanto esta relación dual, justamente, ¿no? Eh, Estamos en una posición siempre muy específica, ¿no? Y bueno, como siempre digo, claro que siempre puede haber caramelito, ¿no? Pero hay que saber en qué momento es el caramelito, porque si no sabemos en qué momento es el caramelito, y bueno, ¿no? Yo creo que el caramelito para formalizar iría después de los dos cortes, ¿no? Y bueno, este güey es un hijo de puta, pero bueno, también lo quiero. Y sí, les digo, y bueno, a mí me gusta meditar, pero bueno, ya viste, eso no resuelve mucho. Ah, bueno, y capaz y dicen, no, creo que meditar no me interesa. Ah, bueno, está bien, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Ya? Y luego capaz llega a la siguiente sesión y dice, ah, fíjese que me ha gustado mucho recostarme en la cama y poner discos musicales. Ah, mira que, bueno. Buenísimo. Eso tampoco le va a resolver todo, y eso seguro que ya lo sabe con lo que dijimos, ¿no? Pero bueno, no los cuenta, no lo dice, ¿no? Pero bueno, bien, fíjense, ¿no? Ya estamos cambiando justo al tema del ser. Bien, en la parte 3 dice, han sido una vez más ingleses, ¿no? Por los kleinianos dice, los que han definido más categóricamente el final del análisis por la identificación del sujeto con el analista. ¿Cuánto que leyó Lacan a los psicoanalistas, no? Y dice, bueno, esto de alguna manera es cierto, pero no como lo pensamos, otra vez como con la relación dual. Sí, como dicen, pero hay que ir viendo este tema, ¿no? El paciente se vuelve analista, como dice Lacan. A mí me parece que sí, pero no como se piensa, sino en otro sentido. Y yo les voy a decir algo, es obvio que el paciente se vuelva su analista, porque bueno, claro, ya hicimos toda una operación de la cual se puede apropiar. ¿Eso quiere decir que ya le resuelve todo, le apropió todo, le completó lo que sea? Por supuesto que no. ¿No? Y bueno, obviamente hay que llegar a poner al analizante en el lugar del analista, obviamente, pero no es tan fácil llegar ahí justamente, ¿no? Pero bueno, se habla mucho de la manera literal de esto, ¿no? Nosotros ya lo vamos viendo un poco más de este lado, ¿no? Eh, o sea, ellos creen que, ya les había dado este ejemplo, creo que la vez pasada, de que llega un paciente y no sé, le dicen, ¿no? Le hacen historia clínica, vamos a decir, y de repente se angustió el paciente, obviamente que el analista también, y no, y es que tiene un duelo con el padre y no sé qué, y él es muy impulsivo, el chico, yo qué sé. Ahí ya sé, hay campo para armar toda una teoría, todo un cuerpo, todo un falo y decir, ah, lo que le falta es un padre. ¿Y eso qué quiere decir? Pero bueno, ellos dicen padre, seguridad, abandono. Nunca hay que abandonarlo entonces, ¿no? Y ahí va el analista y no, no hay que vernos 7 días a la semana para que no lo abandone yo a usted, ¿no? Y ya, no, ¿quién está devorando a quién aquí? ¿No? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Eh, bueno, sí, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, acá abajo dice, mm, la elección está guiada por la experiencia, así como que la indicación de principio es de las más felices. Eh, Bien, espérenme tantito. Este, claro, ya. Claro, ¿no? Porque aquí la cuestión es que si hay una identificación, me faltó el otro lado, si hay una identificación al analista, ¿no? Pero, como les digo, no,
en la posición de falo de le falta un padre, y capaz hasta uno dice, ¿no? Que el analista sea hombre. Dios mío. Y no lo dudaría, ¿eh? Se los juro, por ya a estas alturas no lo dudaría. Entonces necesito un analista hombre, ¿no? Bueno, ok. Bien. Y justo acá hay todo un tema que habla de Klein, de objetos fantasmáticos. Ustedes se pueden dar una idea, ¿no? En el aquí y ahora, todo esto que venimos viendo. Y bueno, esto que decía de los principios de indicación, ¿no? Que creen que porque le van a decir cómo pensar o cómo sentir al paciente, las cosas se arreglan. Bueno, eso justo es lo perverso, precisamente, ¿no? Bueno, más abajo en el párrafo, bueno, ahí está hablando sobre lo fantasmático también. Dice, sus necesidades se reducen a valores de intercambio, ¿no? Mm, bueno, eso está bueno. Que encuentra su posibilidad radical, sino por la mortificación que el significante impone a su vida, numerándola, ¿no? Claro, o sea, en la identificación o en la relación dual siempre hay algo que ofrecer, digamos, ¿no? Esa es como la idea. ¿Por qué hay algo que ofrecer? Porque hay un ser, hay un ser. Y ese ser, pues justo se pone en posición de objeto, de intercambio, deja su deseo, todo esto que vamos viendo, ¿no? Y el analista, como les digo, ya bien sabe que no es ni de uno ni de otro, ¿no? Es de otro objeto el que se trata. Pero para llegar ahí, bueno, ahí entran las falsas ilusiones, justamente, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema con que sean falsas, ¿no? Justamente son fantasmáticas, como dice Lacan. Se proyectan al analista y cómo el analista no va a ser así conmigo. Bueno, ¿y qué es ser así? Pero bueno, como les digo, ustedes seguramente ya llevarán algún tipo de trabajo, ¿no? Medio conocerán al paciente ya cómo es, ¿no? Yo a veces les digo, cómo bueno, a veces te cuesta detenerte o a veces te cuesta hacer uno más. Hay veces que al que le cuesta hacer uno más, hay que hacerlo uno más en el análisis y no se me distraiga tanto. ¿No? Justo ese es el tema de la relación transferencial, ¿no? Y a capaz y luego dice, siempre me dice no se distraiga tanto y me doy cuenta que soy bien distraído. Ah, bueno, ahora ya le resonó eso que le dije. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, vamos por otra llave, ¿no? Pero le digo, el paciente quiere todas las llaves, ¿no? Ojalá, qué bueno que nunca consiga todas las llaves, ¿no? Justamente de eso se trata. Mira, Bien, perdón, sí, es que Edu, me sonó eso que dijiste como hasta hace poco empecé con un análisis con una paciente sí, que, que precisamente esto que dijiste me resonó, ¿no? Y sí, y fue como, porque ella me dijo, es que yo vengo aquí para saber cuál es la verdad verdadera. ajá, Entonces me quedé sí, y le sí. dije, ajá, me quedé y le dije, ¿la verdad verdadera? Así como en tono de pregunta, ¿no? Le dije, ¿verdad Mm, verdadera? Y le dije, ¿a qué te refieres con eso? Y se agarró diciendo mil y una cosas, ¿no? O sí, sea, sí, mi ex era narcisista y yo sufrí y embaracé y yo no quería ser madre y mi bebé, y así un montón de cosas como esto que tú dijiste, ahorita que acabas de mencionar, sí. ¿no? Como que o sea, como que todo lo quiere resolver en ese momento y ya nada más me preguntó, este, ¿cuál es? O sea, Ajá, ajá. ajá, y me preguntó así de, y no, no, espérate, lo que me llamó mucho la atención que dijo, no, y todos los hombres, yo sé que todos los hombres son malos, yo no confío en los hombres, son bla, 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 ¿no? Y ya después de todo lo que me dijo, yo nada más le pregunté, bueno, este, pues yo soy hombre, ¿por qué estás aquí? Mm, Y se quedó así, y ya no supo qué decirme. Y como que se quedó en claro. silencio. Ajá, y me dijo, no, pues es que yo quiero buscar otra, otra opinión. Y le dije, una opinión verdadera. Y ya como que ahí o sea, se quedó así como que sin saber qué decir. Le dije, sí, o sea, una verdad verdadera. Y
Y pues se cagó de risa y ya nada más me dijo, me dice, ¿estás insinuando que la verdad verdadera es la de un hombre? Le dije, no, te estoy preguntando. Le dije, realmente te Ujú. estoy preguntando. Claro, ¿por qué relaciona la verdad y el hombre? No tiene nada que ver. Ujú, Fíjense, el otro día yo con un analizante, bueno, y por ahí me dio la impresión, y ahí es donde empieza la angustia mía y la de ella, y le digo, bueno, me da la impresión que tú sin una relación sentimental no puedes continuar. Me dice, sí, sí, es que el sentimiento es lo más importante en una relación. Si no hay, no puede haber relación. Y yo le dije, claro que puede haber, pero ¿cómo? ¿Ah? Y me dice, ahora mi sí, porque ya medio venimos trabajando. Y me dice, porque no todo mundo, bueno. Y me dice, bueno, ahora me hiciste pensar lo de mi papá. Y yo ya medio sabía, pero hay que escuchar porque yo en realidad no sé. Y le digo, ¿qué de tu papá? Y me dice, bueno, fíjate que así es como fue mi relación con él. Nunca me daba muestras de afecto. ¿Y eso qué quiere decir? "Ah, bueno, ahí está, ¿no? No, pero luego también conmigo, cuando obviamente yo fallo al sentimiento, y este analista es un no sé qué, y no sé qué, bueno, no hay ningún problema. Así sucederá en todos los casos, en el lugar de la representación, justamente. Buen caso, Edu, buen caso. Buena sí, ilustración, o sea, es una ilustración muy buena ilustración, sí, sí. Joven ilustre. Ándale. Justo, justo. Bueno, bien. Vayamos 596. No, espérenme. Estamos en la. Creo que mi libro se fue unas páginas adelante. Eh, ¿Qué página nos estábamos quedamos? en 586, no, 85, estábamos terminando el 85 y creo que ya íbamos al 86. 585. Sí, ¿verdad? Vamos a la 586. En la parte 4 dice, gracias Edu, dice, pareciera que el psicoanalista, tan solo para ayudar al sujeto, debería estar a salvo de esta patología, la cual se inserta, como se ve, nada menos que en una ley de hierro, ¿no? Bueno, muy claro esto, ¿no? Que el psicoanalista solo por querer ayudar, ¿no? Es por esto justamente por lo que suele imaginarse que el psicoanalista debería ser un hombre feliz. No es además la felicidad lo que vienen a pedirle. ¿Y cómo podría darla si no la tuviese un poco? Dice el sentido común, ¿no? En este caso que les dije o que les contó Edu, cómo el hombre no va a tener algo de verdad? Un poquito de verdad debe de tener el hombre. Y ahí es como, no, no, esto no tiene nada que ver con eso. ¿No? O como en mi caso de, no, tiene que haber sentimiento. No, no tiene que. Pero ¿cómo? De eso se trata justamente. Y claro, van a haber veces que no hay sentimiento. Yo qué sé en qué. Eso es justo lo que tenemos que pensar. Eso ya es pensar, como yo digo, ¿no? O como dice Lacan. Ahí sí se empieza a pensar, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como les digo, porque no sé si podamos pensarnos todo el tiempo, sino es justamente en pensarnos en estos fallidos, digamos, ¿no? Que como les digo, ustedes forman parte de, así como el paciente, ¿no? A veces yo también, en algunos casos, como digo, pocos casos, digo, bueno, y esto también es mutuo, les digo, o también hasta con el sentimiento. Y bueno, ya después de los dos cortes, y sí, el sentimiento es mutuo, pero pues también va a haber falla de sentimiento y no hay ningún problema. Y bueno, ya el paciente lo entiende. Y bueno, mi analista no es perfecto. Ninguna sorpresa. Bueno, pero hay que hacer todo el recorrido, ¿no? Justamente. Bien. Eh, en la 586 dice, además abajo, en el donde dice es perder. Es perder el tiempo, ya se sabe, buscar la camisa de un hombre feliz y lo que llaman una sombra feliz. Debe evitarse por los males que propaga. Bueno, eso está algo sencillo, me parece también. Estoy nada más contando el Esto, tiempo acá. Sí, Edu. perdón, eso me voló la cabeza porque es que Sí, yo sí sé cuéntanos. un poco de francés, entonces cuando dijo lo del happy y Mm, luego la nota que viene abajo, que es un homme heureux,
que es el hombre Oh, feliz, y la otra es un homme heureux. Entonces es como claro, esta parte juega mucho con el masculino y el femenino, o sea, por un qué y brillante. me voló la chompa con eso. Mira, como lo dices, no lo había pensado justo, brillante. Sí, totalmente. Qué creatividad de Lacan, es increíble. O de lenguaje, no sé si justo es de Lacan, ¿verdad? Bien, buenísimo. Em, bueno, eso, ¿no? Buenísimo. Vamos acá a la página, y bueno, que eso propaga males a nivel político, religioso, mítico, ¿no? Hay que tener política, pero también hay que ver desde dónde, ¿no? Apoyar políticos o posturas como si fueran partidos de fútbol, no sé si sea la mejor opción, ¿no? Esa es una posición política, pero no sé si sea la única, ¿no? Justamente, bueno, eso es el tema, como dice Lacan siempre, vayamos aún más lejos. A mí siempre me gusta rescatar eso, ¿no? Bien, vamos a la parte 5. Dice, la decadencia que marca la especulación analítica. Bueno, a fuerza de comprender montones de cosas, los analistas en su conjunto imaginan que comprender lleva a su fin, un happy end. El ejemplo de la ciencia física puede mostrarnos, sin embargo, que los más grandiosos éxitos no implican que se sepa dónde se va, ¿no? Esto lo vimos en la física cuántica o con la geometría no hiperbólica, ¿no? Que si yo les ponía un mapa, ¿no? O les ponía ciertos obstáculos, siempre hay paradojas en el videojuego, por decirlo de alguna manera. ¿No? Uno cruza la puerta y dice, voy a salir para a la parte frontal de mi casa, y al cruzar la puerta de repente están en la parte trasera de la casa. Y es como, pero ¿cómo esto puede ser posible? Esto no pasa. Y es como, bueno, ya te pasó. Fíjense cómo yo luego, esto no pasa, esto no pasa. No, no, esto ya te pasó. ¿Y por qué te pasó? No, no sé. Bueno, eso es justo lo que hay que pensar, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Buenísimo, ¿no? Y pues lo dice Lacan, la misma física cuántica, que es una ciencia, ¿no? Dice, bueno, ya en las cuartas dimensiones las lógicas y las leyes son otras, son otras. Y si son otras, el juego cambia, o la física, la perspectiva de la física cambia, ¿no? Obviamente, pero bueno, es muy importante eso que dice Lacan porque, bueno, tiene consecuencias estructurales esto, y ustedes ya saben cuáles son en análisis, ¿no? Esta doble falla, que no es ni buena ni mala, es como lo que es, digamos, ¿no? Bien. Eh, Dice, bueno, estaríamos nosotros también contentos de hacer una antifísica, que por ahí, de hecho, yo ando trabajando en eso, que dice una ocasión para un rebrote de orgullo, ¿no? Porque, bueno, justamente la física, o Lacan la llama así, ¿no? Su metafísica es una metafísica. Nomás hay que ver qué quiere decir una metafísica lacaniana. El 98% de colegas están en desacuerdo conmigo, lacanianos, que yo no soy lacaniano, pero desacuerdan en esto conmigo, ¿no? Que Lacan no puede ser una metafísica. Bueno, yo discrepo, yo creo que es una metafísica. Pero bueno, hay que ver qué quiere decir todo eso, que ustedes ya lo saben, ¿no? De este curso. Todo ese movimiento político justamente. Bien, y bueno, si no, nos quedamos en lo que dijo Lacan, ¿no? La palabra del Señor. Mm, bien, Aquí me gustaría como sí, Edu, preguntarte algo, sí, sí, en donde, por ejemplo, física, bien, ajá, que sí, es lo de la antífisis, porque creo que es en donde empieza esta parte de hasta abajo, ¿no? Que dice, este fue mm, incluso el punto de partida de los behavioristas, los de renunciar a comprender, pero a falta de ya, de todo otro pensamiento en una materia, la nuestra, que es la antifisis, tomaron el sesgo de utilizar sin comprenderlo. Por ejemplo, esto de la antifisis que él está diciendo, o sea, lo está relacionando directamente con esta parte de los behavioristas en donde ellos se enfocan bueno, yo estoy entendiendo que es, y por lo ujú, que sé de esta parte, que es como
que se enfocan no en la comprensión, sino En el pues ahora sí, objeto, en el objeto, exacto. ¿A claro, eso se refiere el antífisis? Es que no me quedó muy claro, claro. tal Ah, cual, tal cual. Así, ok, y ese paradigma es político, y buena política esa que dijiste tú. ya. Exactamente, exactamente. Es que Eh, no ubicaba, pero por eso te quería preguntar. sí, no, buenísimo, Edu, buenísima pregunta. Vamos a la página 587. Em, bueno, está muy buena esa, ¿no? En la parte 7. Dice, el analista es el hombre a quien se habla y a quien se habla libremente. Está ahí para eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, está buenísimo en poesía lacaniana eso, a mí me parece, pero ya saben que hablar libre no es tan libre. Nunca es libre en realidad, ¿no? Pero bueno, justamente si lo pasamos esos obstáculos, pues sí podemos decir, ¿no? Bueno, obviamente uno puede ir a hablar de lo que quiera. A veces, a veces, algunos pacientes me dicen, me dice, oiga, me preguntan, ¿puedo hablar de esto? Y yo les digo rapidísimamente, por supuesto, hable de lo que quiera. O por decir algo así de, claro, siempre podemos hablar, también uno puede decir. Claro, siempre podemos hablar. Ahora, ¿qué quiere decir siempre podemos hablar? Mm, Bueno, pero bueno, siempre podemos hablar, ¿no? Eh, Siempre se le puede dar lugar a lo simbólico. No es tan fácil, pero tampoco va a ser lo peor, ni lo mejor, como digo, ¿no? Bueno, em, a la mitad de la parte 7 dice, nada más temible que decir algo que podría ser verdad, porque podría llegar a serlo del todo, y si lo fuese, y Dios sabe lo que sucede cuando algo, por ser verdad, no puede ya volver a entrar en la duda. Esto que les decía de que, bueno, ya crucé la puerta y no estoy en la parte delantera, estoy en la parte trasera. Y lo primero que hace el yo es, no, esto no puede pasar. No, no, esto ya te pasó, queride. Ya te pasó. No hay ningún problema. Pero, bueno, a eso tenemos que trabajar. Esto no es un happy therapy, esto no es un acompañamiento hermoso y vamos a echarle ganas. No, esto es lo que es. Y ni yo pongo las condiciones de cómo va a ser. No, justamente. Pero bueno, quiere trabajar en usted. Algunos sí, otros no. Es legítimo. Hay veces que uno no quiere, no está listo, yo qué sé. Y otros sí, ¿no? Bueno, como les digo, no es para todos. Em, Bien, eh, eso, ¿no? Hasta abajo de esa misma página dice, ¿qué es más allá del discurso donde se acomoda nuestra acción de escuchar? Buenísimo. Lo sé mejor que nadie, si bien tomo en ello el camino de oír y no de auscultar. Si por cierto, no de auscultar la resistencia, la tensión, el opistotenos, o opisto, ¿qué dice? Opistot la palidez, la descarga adrenalínica en la que volvería a formarse un yo más fuerte. Lo que escucho es de entendimiento. O sea, en español, uno entiende, obviamente entiende. No puede uno no entender. O sea, justo la comprensión, eso ya lo vimos desde el bloque uno, es un obstáculo en la posición del otro tachado. Acuérdense, hay gran otro, pero está tachado. No descarten ni una ni otra, ¿no? Justo. Bueno, ahí no entendí bien del todo qué quería decir Lacan con las otras cositas, pero bueno, vamos a continuar. Ni yo Sí, me metí a ver la palabra. sí, Edu. Me metí a googlear la palabra, la de opistótonos, que dice Ándale, a ver. Aquí está, sí. que es una afección en la cual la persona sostiene su cuerpo en una posición anormal. O sea, la persona por lo general está rígida y arquea la espalda con la cabeza. Wow, claro, que tenga buena postura, es lo que dice Lacan. Hijo Ajá. de que se ponga recto.
Póngase recto. ¿No? ¿Por qué Ya no sé, puede nada póngase más derecho. caminar? Claro. Ajá, wow. Fíjate, y dice, el entendimiento no me obliga a comprender. Qué bueno que lo diga Lacan. Ujú. Bien, vamos a la 588, donde dice si lo frustro. Si lo frustro, no está hablando con respecto al paciente. Si lo Sí, frustro es que me pide algo, que le responda justamente, pero él sabe que no serían más que palabras, como las que puedo obtener de quien quiera. Ni siquiera es seguro que me agradeciera, que fuesen buenas palabras, menos aún malas. Esas palabras no me las pide. Me pide por el hecho de que habla, su demanda es intransitiva, no supone ningún objeto. O sea que en realidad lo que quiere el paciente no es el objeto en sí, lo que quiere es el significante. Bueno, como siempre digo, no hay ningún problema, pero no es tan fácil, ya ves, porque tú crees que quieres el objeto y el objeto no es el tema. Justamente es, o sea, sí tiene que ver con el objeto, pero es otra cosa que no has pensado, ¿no? ¿Y por qué siempre creíste que ibas a cruzar la puerta e iba a estar la parte delantera? Bueno, porque me dijo mi madre. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Y bueno, ya viste que la cruzaste y ahora estás atrás, ¿no? Bueno, si no se señala esto, si no se frustra esto, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Esto implica angustia, frustración, o sea, justamente, ¿no? Pero, como les digo, no se queda en el lado perverso del sentimiento, se articulan todas estas cosas, ¿no? Bien. Eh, en la página... eh, no, espérenme, antes de ir ahí, eh, me pide por el hecho de que habla. He logrado en suma lo que en el campo del comercio ordinario quisieran poder realizar tan fácilmente como oferta. Ha creado demanda, ¿no? Bueno, uno invita a hablar siempre a la persona. Como les digo, usted siempre puede venir a hablar conmigo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿No? También a veces les digo a los pacientes, algunos casos, les digo, bueno, me parece a mí, puedo estar equivocado como siempre, pero le digo, me parece a mí que sería conveniente hablar más seguido. No le estoy diciendo que lo hagamos, le digo, pero bueno, ¿no? Y a veces el neurótico dice, sí, sí, yo también creo y nunca más lo vuelve a tocar. Hasta después, capaz, ¿no? Y dice, el otro día me acordé, qué bueno que se acordó, como digo, se acordó y entonces dijo, bueno, y capaz sí me gustaría empezar a trabajar más seguido. Ah, bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Pero bueno, ya lo tenemos en consideración, ¿no? Ok, bien, perfecto. Listo. Eh, la demanda, ¿no? En el número 8, pero es una demanda, si puede decirse, radical, tal cual. Eh, bien. Abajo dice por el intermediario. Por el intermediario de la demanda, todo el pasado se entrebase hasta el fondo del fondo en la primera infancia. Demandar. El sujeto no ha hecho nunca otra cosa, no ha podido sobrevivir sino por eso y nosotros tomamos el relevo, ¿no? Bueno, siempre hay un significante que está en juego, es como lo que quiere decir Lacan. Eh, y ese significante que siempre está en juego, nadie lo sabe justamente. O sea, otra vez, el tema del neurótico es que quiere completar al otro, quiere, y por ende, completarse, quiere entender, quiere concluir. Pero, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Bueno, bien. Em, ok. Dice el intermediario, ¿no? Demandar al sujeto no ha hecho nunca otra cosa, no ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Es por esa vía como puede realizarse la regresión analítica, y como en efecto se presenta. Se habla de ella como si el sujeto se pusiese a hacer niñerías. Sin duda tal cosa sucede, y esos melindres no son de muy buen augurio, ¿no? O sea, que no son de muy buena, y no son buen indicador. Es un poco lo que quiere decir Lacan con eso, ¿no? Bueno,
hay que trabajar. ¿Qué más vamos a hacer? Como les digo, nuestro trabajo es con la gente. Así se los digo. Así, ese es el trabajo, trabajar con gente. Bueno, y trabajar con gente no es cualquier cosa. Bueno, vamos a la página 589. En la parte 9 dice, pero si la transferencia primaria permanece casi siempre en estado de sombra, no es lo que impedirá a esta sombra soñar y reproducir su demanda cuando ya no hay nada que pedir. Esa demanda por ser vacía no será por ello, sino más pura, ¿no? O sea, justo cuando el paciente quiere volver a completar las cosas, ahí está donde nosotros podemos decir, ¿pero por qué? ¿O qué es eso? Cuando esto que menciona de la sombra, Ujú. ¿tiene que ver con el fantasma, Benji? Es pregunta, es duda. Puede tener que ver. ¿Por qué lo dices, Edu? Porque cuando dice, por si la transferencia primaria permanece casi siempre en estado de sombra, Sí. no es lo que impedirá a esta sombra soñar. Y pues a mí me suena a que es el fantasma del sujeto, o sea, el yo, Ujú. ajá, es que no me acuerdo si ese era el yo ideal o era el yo. Claro, ya te entendí. Ajá, La o sea, no sé si sombra, es. la sombra es lo que se está repitiendo en la transferencia. Ah, ok. Eso es. Porque justamente hoy es lo que estamos viendo. No se trata de la relación dual, sino del phi mayúscula. Y ese phi mayúscula es la sombra que el Ok. analista dice, pero ¿por qué para usted, como tú dijiste con tu caso o yo con el mío, ¿no? ¿Y por qué el hombre y la verdad o por qué el sentimiento con la relación? No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Cómo? Ujú, No tiene nada que ver. No hay ningún problema. Se la compró. A todos nos pasa. ¿Por qué se la compró? ¿No? ujú. Claro. Ya, ok. Bien. Vamos a la página 589. Dice, sí, en la parte 9, ¿no? Que ahí estábamos. Sí. Pero si la transferencia primaria permanece casi siempre en esta... no, eso ya lo leí. Se observará que el analista da, sin embargo, su presencia, pero creo que esta no es en primer lugar, sino la implicación de su acción de escuchar, y que esta no es sino la condición de la palabra, ¿no? Bueno, lo que veníamos diciendo, ese es nuestro trabajo. En efecto, ¿por qué exigiría la ¿qué dice? No, la técnica que la haga tan discreta si no fuese así? Tan discreto, justo, ¿no? Es más tarde cuando su presencia será notada, ¿no? Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta cuando verdaderamente estamos analizando, como les digo, y cuando no. Eh, Cuando atravesamos toda esa experiencia, justamente, ¿no? Eh, Tan discreta, como dice Lacan, ¿no? Sí, sí, y si yo creo que vamos a hablar y me compro eso, el analista ya perdió. Bueno, yo le puedo decir cualquier cosa. Bueno, vamos a vernos, vamos a hablar, vamos a escucharnos, vamos a... Pero justo, ¿no? Ahí está el tema, significante. Bien, vamos a la página, espérame, en esta misma, este... mm, en la parte de donde dice, así el analista es aquel que resiste la demanda, no como suele decirse para frustrar al sujeto, sino para que reaparezcan los significantes en que su frustración está retenida. Buenísima esa, ni la voy a comentar. Buenísima. Eh, Ahora bien, conviene recordar que es la más antigua demanda donde, donde se produce la identificación primaria, la que se opera por la omnipotencia materna, a saber, aquella que no solo suspende del aparato significante la satisfacción de las necesidades, sino que las fragmenta, las filtra, las modela en los desfiladeros de la estructura significante, ¿no? O sea que justamente el yo
obviamente es omnipotente y materno en el sentido de que es devoraobjetos el yo, además de omnipotente. Es tremendo lo que dice Lacan. Increíble. Bien. Vamos a la siguiente página. Ah, no, esta parte. Ah, pero de hecho, sí, vamos a la siguiente porque ya me acordé que ahí también lo va a tocar. 590. Bueno, dice, a medida que pase el análisis, el analista tiene que vérsela sucesivamente con todas las articulaciones de la demanda del sujeto. O sea, análisis por análisis, por decir. Como lo diremos más abajo, no debe responder ante ella, sino de la posición de la transferencia. Muy bien. Dice, ¿quién podría subrayar la importancia de lo que podría llamarse la hipótesis permisiva del análisis? Pero no se necesita ningún régimen político particular para que lo que no está prohibido se convierta en obligatorio, ¿no? O sea, como por decir, bueno, cuando uno hace un análisis, la llave ahí está. ¿Uno tiene la obligación de continuar? Por supuesto que no. Bueno, justo es lo que está diciendo Lacan. No hay garantía de otro análisis, justamente, ¿no? Bueno, luego dice, y bueno, todo esto se reduce, ¿no? A una reeducación emocional para replantear su demanda en relación con su frustración, ¿no? Para cubrirle la falla al paciente, nosotros siempre estamos, pues sí, como dice acá, reeducando emocionalmente al paciente. O sea, adoctrinándolo, preferiría decir, dándole religión. Significado, también podemos decir, ¿no? El otro día di este ejemplo y les dije, ¿ustedes creen que esté mal que porque cambié, dije, no es un psicoanalista, ¿no? Vamos a decir un psicoterapeuta. De repente llega una chica y dice, bueno, no sé qué, doctor, me gustaría que me pueda dar unos tips emocionales para regularme, pero también, como que ya me di cuenta que necesito una pareja más que se adapte a mis necesidades, ¿no? No está ni bien ni mal esto, pero ya nos está diciendo un montón. Y ahí, supongamos que el colega le dice, bueno, primero explíqueme qué quiere decir la regulación emocional, que no entendí bien, porque eso es raro de un psicoterapeuta, pero, o de un psicoanalista, pero también le va a decir, ¿y qué es una pareja? Capaz ahí abrió algo ya, ¿no? Y el sujeto, sin tachar, ahí aparece. Pero capaz si le dice la paciente, bueno, fíjese que yo creo que ahora que lo dice, tengo un problema de autoestima porque mi papá siempre me habló feo. Bueno, ok. Y ahí el colega dice, bueno, vamos a tener que trabajar en su figura paterna y en su autoestima. ¿Ya ven? Muchos psicoanalistas, por eso lo cambié a psicoterapia, pero muchos psicoanalistas caen en esta trampa, pues no hacen el doble corte, como les digo. Abren algo del análisis que, como dije, estuvo bien o mal lo que hizo el psicoterapeuta. Pues bien y mal, ¿no? Y bueno, justamente le faltó otro giro de tuerca, como digo yo. Y bueno, ya si se hacen los dos giros de tuerca, es toda la diferencia, ¿no? Pero volvemos a ser signo, es lo que dice Lacan, ¿no? O cerramos en una tautología, en una verdad, ¿no? Bien, buenísimo, buenísimo. La reeducación emocional. Luego, se consigue una teoría del análisis que al revés de la articulación delicada del análisis de Freud, reduce el miedo al resorte de los síntomas. Engendra una práctica donde se imprime lo que en otro lugar he llamado la figura obscena y feroz del superyo. Y bueno, dice que uno, en lo que no hay más salida para la neurosis de transferencia. Neurosis de transferencia es la neurosis del analista. Que la de hacer sentarse al enfermo para mostrarle por la ventana los aspectos risueños de la naturaleza, ¿no? Como diciéndole, usted tiene razón en lo que piensa, ¿no? Diciéndole, adelante, ahora ya es usted un buen chico, ¿no? Como, bueno, ya entendió y ya, listo, ¿no? Por eso les digo que cuando a veces el paciente nos da halagos, ay, qué listo es,
listo. De todas las infinidad de palabras me dijo listo. ¿Qué listo es? Y bueno, sí, sabemos lo que quiere decir esto, pero esto hay que abrirlo y hay que decirle, y bueno, sí, después de los 2 cortes, como digo, ¿no? Y decirle, y bueno, sí, para esto se requiere algo de astucia, pero bueno, ya viste que también la astucia no sirve de mucho tampoco, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el otro incompleto? Bueno, hay otro, pero es incompleto. Como digo, ninguna novedad que el otro sea imperfecto. Bueno, ¿no? Bien. Ahora, vamos otra vez direccionándolos para la clase que sigue. Viene la parte 5. Dice, hay que tomar el deseo a la letra. Nosotros vamos a leer hasta la 592 para explicarles algo importante. Entonces, bueno, hay que tomar el deseo a la letra, dice Lacan. Ahora vamos a otra vez a ponernos un poquito más analíticos y pensar la letra como el conjunto que está fuera del conjunto, lo que venimos viendo hoy, lo que no se está diciendo y uno lo señala. Y bueno, resulta que algo de eso le resuena. ¿Y qué le resonó justamente, no? Bien. Bueno, y la letra, justamente como dice Lacan, se lee, y dice Lacan, se lee literalmente, ¿no? El otro día una paciente me dijo, fíjense, ya vamos cambiando del giro, ¿no? Y le digo, una paciente, hola, ¿cómo estás? Bueno, no, me dice, hola, buen día, no sé qué, y le digo, hola, no sé qué. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, todo bien por acá. Ya no le dije más, le digo, ¿y tú cómo estás? ¿No? Y ya de ahí, como que porque yo me quedo callado, yo le dije que estoy bien. Me preguntó que cómo estaba, ya le dije, estoy bien, pero no, quiere que le cuente toda mi vida. Y bueno, estoy bien. Y bueno, ¿tú cómo estás? Platícame, ¿cómo estás tú? Y me quedo callado, le cuesta todavía a ella encontrarse, por decirlo de algún modo, pero sí puede, nada más que le cuesta. Y dice, no sé, fíjate que el otro día me estaba fijando en la mamá y me dijo en la mamá de un conocido, y yo agarro y le digo, ¿qué no sabes de la mamá? Ni siquiera la dejé terminar, ¿no? ¿Por qué? Porque ella empezó de así, ajá. Porque no dijo el no sé luego, ¿no? Como que titubeó un poco y como que ya quería decir algo y justo dijo el no sé, como que el no sé era parte de, bueno, así lo entendí yo. Y yo, como siempre digo, no hay ningún problema no saber, pero esta vez yo no le dije nada. Y me dice, bueno, fíjate que la mamá, ¿no? Entonces, ya que les digo este contexto, le dije, ¿qué no sabes de la mamá? Y me iba a decir, no, que la amiga, que no, ¿qué no sabes del tema de la mamá? Le pregunté. Eso es leer el deseo a la letra, fíjense. Pero no, el neurótico cree en las palabras también, en que las palabras son palabras y no se pueden cambiar una letrita, ¿no? Eh, bueno, una vez, por cambiar también a la letra, voy a traer de estos el siguiente encuentro, un paciente me dice por ahí, sí, es que mi mamá, como que nunca me da acceso. Por ahí me estaba platicando algo del acceso y yo le cambié una letrita y le dije, como tu absceso y tenía una obstrucción intestinal. Acceso, absceso, ¿no? Y yo, bueno, yo le dije, como tu absceso. O sea, el absceso no es lo que le esté pasando en el intestino, el absceso es la madre. Pero si nadie le dice eso, ¿no? Porque él va a pensar en el acceso, y no, es el absceso que tiene que ver, obviamente, con el acceso, pero hay que ver qué quiere decir eso. Y bueno, cuando ya hablamos de estas cositas, y como dicen, ya me empecé a sentir mejor, los médicos siempre sorprendidos, qué hizo el paciente, qué remedio hizo. Hay que decir ya el remedio analítico, les voy a decir yo creo ahora. Dígale que fue el remedio analítico. Y creo que ahora lo voy a decir. Bueno, justo, ¿no? Y Oye, bueno, fíjate, ahorita me surgió una sí, duda, porque aquí creo que, ay, güey, ahorita que explicaste esto del del acceso, acceso, sí.
creo que aquí es donde la cagué en una sesión con un paciente. Pero bueno, no sé si la cagué o no, pues, pero, Ándale. ajá, él me estaba diciendo, es un chico que me está diciendo, pues, que en su matrimonio él se sentía desatendido, que la chica muy fría, muy toda esta parte, ¿no? Y yo así de tal cual. Y fíjate, a mí, me brotó la idea cuando estaba haciendo mis notas, ¿no? Ya al final, cuando él ya se había ido, yo ya no le pude hacer este corte, es cuando te digo, qué Oh, ya. baboso, se me fue o sea, Sí, a mí, sí. y después me estaba diciendo que se enojaba mucho con su esposa porque no tendía la cama. Mm, Y dije, qué baboso, ¿por qué no le hice este corte? O sea, dije, ¿por qué no hice el corte de desatendido, destendida, ¿no? Desatendido, destendida claro, la cama. Entonces dije, qué baboso, güey. Sí, fue como, claro. Y fíjate, aquí es donde entra la paradoja, porque la cama no es cualquier objeto. Hay que exacto. preguntarle, ¿por qué será en la cama? Digo, no sé si hay que preguntarle así, ¿no? Pero, ¿por qué la cama? Yo a veces nada más les digo, bueno, la cama no es cualquier objeto, o la cama no es cualquier cosa, les digo. Algo es. Yo no sé qué es, Y, pero justo, algo ahí. no, y justo algo ahí, porque también, o sea, eso lo abrió, o sea, sin que yo hiciera ese Ujú. corte, él lo Sí, abrió sí, y él está dijo, bien. le tengo que estar rogando para tener sexo con ella, ¿no? O sea, prácticamente Mm, o sea, él me decía que si le iba bien, le tocaba una vez al mes, una vez cada mes y medio. mm. Entonces, y él me lo comentaba pues con su angustia, frustrado, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo mis notas, dije, qué bruto, ¿no? O sea, ¿por qué se me fue? Sí, Claro, claro, y vas a saber por qué. Hay que sostener esa pregunta. sí, Bueno, justamente, y qué bueno que vayas a saber por qué, porque eso te va a indicar algo que justo no estás observando o escuchando. Es estructuralmente siempre así, por eso no le estás cagando, porque uno, como les digo a los pacientes, sí, bueno, seré muy listo. Ay, qué listo es usted, doctor, me ayudó mucho. Sí, sí, pero no siempre será así, ¿eh? A veces voy a ser el güey más idiota del mundo. sí, 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 Claro, qué loco, claro. sí, 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 justo, ¿no? Pero bueno, con que nosotros tengamos nuestro trabajo ético y analítico presente, ¿qué más vamos a hacer? ¿Ir al espacio? ¿Invitarle unas vacaciones? No, no, vamos a analizar. sí, ¿No? Claro. Bien, Edu. En la página 591, a la mitad, dice, se ve entonces que ese objeto es idéntico a esos rodeos, puesto que en la primera vuelta de su obra desemboca con referencia al sueño de una histérica, en el hecho de que en él se satisface por desplazamiento, precisamente aquí por alusión al deseo de otra, un deseo de la víspera, el cual es sostenido en su posición eminente, por un deseo que es ciertamente de otro orden, puesto que Freud lo ordena como el deseo de tener un deseo insatisfecho, ¿no? O sea, es esto que decía el objeto fóbico, ¿no? El neurótico, el psicótico, lo que sea, siempre va a estar alejando su deseo, digamos, por eh, cubrirle la falta al otro desde su ser. Pero todo eso tiene un porqué, justamente, una articulación entre significantes, ¿no? Y varias pueden ser, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y bueno, que se espera la víspera, ¿no? Como la época, la fecha, el día, ¿no? Y justamente ese es como el tema ritualístico del que hablaba Freud, ¿no? El analista espera la víspera de que el paciente asocie, que el paciente aprenda, se dé cuenta, pero ¿y por qué esperamos eso? Capaz eso no es lo que necesita justamente, ujú, ¿no? ¿Y qué necesita? Bueno, esa es justo la pregunta que hay que irnos haciendo, ¿no? Y decirle, bueno, ¿y usted qué necesita? Ahí está justamente, ¿no? Bueno, y capaz si me dice, no, quiero que usted me dé puros consejos emocionales con mis parejas. Ah, buenísimo, ya de ahí podemos partir. Perfecto, ¿no? Ya sabrán si se quieren comprometer ahí o no. Capaz le dicen, y bueno, ¿sabes qué? Capaz ahora que lo estoy pensando dos veces, creo que ya no me voy a aventar. Bueno, no hay ningún problema, lo referimos y listo, ¿no? Otro colega escuchar otra cosa y también sabrá, esperemos cuando le diga el colega si quiere recibir o no, decirle si está dispuesto a trabajar. Porque digo, trabajar con gente no es fácil, ¿no? ujú. Bien,
Vamos a la 592, que es la última página. Son las 2:27, así que ya vamos cerrando. Hicimos buen avance hoy. Sí. Dice, pienso que mis alumnos apreciarán el acceso que doy aquí a la oposición fundamental del significante al significado, en la cual les demuestro que empiezan los poderes del lenguaje, no sin dejarles, en cuanto a concebir su ejercicio, mucha madeja que debatir. O sea, bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí. Recordaré el automatismo de las leyes por las que se articulan en la cadena significante. No voy a presentar pantalla porque esto es justo lo que veíamos varios encuentros en instancia de la letra, pero vamos otra vez a articularlo sin ningún problema. Y... Ay. Ahorita... Ahí salió el meme que me hiciste. No, es una afirmación del consecuente. Bien, teníamos este esquema, ¿no? Sí. Metáfora, metonimia, ¿no? Y vimos que, y ya lo vimos en la lectura de Dirección de la Cura y en Instancia de la Letra, también lo dice Lacan. Parte el analista de la diacronía, que es el eje X, horizontal. Diacronía, o sea, sorprende al paciente, digamos. Pero no solo lo sorprende, porque ahí se instala la F, la función que va a ser el objeto A, ¿no? Pero para que se articule justamente ese objeto A, tengo que utilizar la metáfora. Entonces, parto de la diacronía para después, como digo, sí, hay angustia, pero también hay análisis, hay metáfora, y hacemos otra clase de metáfora. Pero como esto no es perfecto, volvemos otra vez, esperemos los analistas a hacer el otro corte, que es en el eje Y, ¿no? Y ahí le decimos, pero ¿cómo? X, ¿no? Le volvemos a interrogar, ¿no? Y otra vez nuevamente tenemos la metáfora. Otra que ya serían dos, fíjense, ya tenemos dos elementos, ¿no? Y ahí es donde se hace la interpretación analítica, ¿no? Estos casos que les decía de que, bueno, la chica, por ejemplo, que me dijo, no, es que usted es muy frío y luego resulta ser que ya no puede estar rechazada porque no sabe cómo darse calor, ¿no? Bueno, esa ya es la interpretación final de una serie de análisis donde encontramos a la persona que dice no sé estar sola y ¿qué quiere decir eso? No quiero ser rechazada. Bueno, ¿y eso también qué quiere decir? Bueno, es que no sé darme el calor, ¿no? Bueno, ahí está la interpretación lista para entregarse, ¿no? O bueno, con todos los ejemplos que venimos viendo hoy, también como le dije a la paciente o como dijo Edu, ¿no? Bueno, tiene que haber una relación sentimental, bueno, no necesariamente. Bueno, me acordé de mi papá que él como que fue muy carente de afecto. Ah, ok, entonces eso quiere decir, ¿no? Justamente ahí hacemos la interpretación. Y bueno, como les digo, esa interpretación va a ser doble y siempre primero va a pasar por la diacronía. Y Lacan nos va a recordar las leyes, ¿no? Dice, la sustitución de un término por otro para producir el efecto de la metáfora, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento que se sustituye? Primero el del eje horizontal, la X. Esa X se sustituye por la W, ¿no? Siempre algo que se creía no era, por decirlo de algún modo. Y la segunda ley dice, la combinación de un término con otro para producir el efecto de metonimia. O sea, cuando X y W se juntan, crean otra vez un significado, pero ese significado tiene más de un sentido. Entonces vuelve a la metonimia. Pero como no entiendo y al yo le caga no entender, tiene que haber un sentido. Y bueno, de la metonimia se vuelve a la metáfora para explicar, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a la diacronía otra vez para volver a explicar, ¿no? Pero ya desde otro lugar, justamente.
¿no? Y por eso les puse ahí a los sujetos, ¿no? Porque primer corte está el sujeto sin tachar, segundo corte, que ya es en la interpretación, el sujeto tachado. Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, perfecto, chicos. Vamos a dejarlo ahí. La siguiente sesión continuamos en la 592. Ya ahí nos va a hablar Lacan sobre el sueño, también podemos tocarlo, pero bueno, ya para la siguiente, ¿vale? Entonces, nos quedamos aquí con las leyes, ¿no? Y bueno, el análisis ya lo van viendo desde el lado ético y cómo se articula con lo analítico, que es la metáfora, la metonimia, ¿no? Y junto con la posición ética. Y bueno, ahí está el dispositivo, como veíamos al principio, ¿no? Es un dispositivo donde hay dos cortes, ¿no? Y además de esos dos cortes, van de la mano con dos significantes, ¿no? Y bueno, ahí está la interpretación justamente. eh, y como veíamos viendo ahorita en este encuentro, la relación del ser del analista en relación con la angustia, ¿no? En relación con la expectativa, la representación, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ya ese otro encuentro, el siguiente que vamos a tener, ya terminamos con esta lectura. Y bueno, solamente falta entonces este capítulo, ¿no? Hay que tomar el deseo a la letra, que así es lo que vamos viendo ahorita justo de la letra, ¿no? Muy interesantes los casos. Y pues ya, en esencia, terminamos con dirección de la cura, ¿vale? Y nos vamos para bloque 5, argumentación, justamente. Pero bueno, no nos adelantemos. Siguiente encuentro, chicos. Vamos con el deseo y la letra, ¿no? Bueno. Edu, ¿quieres Perfecto. comentar algo? No, creo que por lo pronto ya es todo. Ya Bien, también ya me adelanté en eso de la parte del sueño. Ahí voy. Entonces, ahí buenísimo. seguimos. Buenísimo, Edu. Muy bien. Ujú. Bueno, pues nos vemos dentro de 15. Gusto verte y igual por ahí a los Gracias. chicos que vinieron. Abrazo, Edu. Buen fin de semana. Chao, Abrazos. chao. Bye, Igual, chicos. descansa. Bye. Bye, gracias. Bye, bye, Edu.